Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a leerlo intercalado, yo primero y luego ustedes. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, vosotros haciendo memoria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual lo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, y hoy nos permites estudiar tu palabra, estudiar el libro de Efesios para conocerte más. Permite que con mayor excelencia podamos conocerte, podamos vivir la vida de fe, conociendo tu palabra. Haz que todos los que estamos aquí recibamos la palabra para nosotros, no para el otro, sino para nosotros. Que cada uno reciba esta palabra como una directa para su corazón, para su vida. Permite que realmente nunca nos llenemos de tal orgullo para creer que ya lo sabemos todo, sino que siempre seamos más y más y más humildes para conocer más de ti. Padre Dios, tú resistes al soberbio, Padre Dios, y hoy nos permites presentarnos ante ti, y te pedimos, Señor, que nos permitas hacerlo con humildad. Primeramente yo, Señor, permíteme compartir esta palabra con humildad, y que no sea mi filosofía, que no sea mi pensamiento, que no sean mis ideales, sino que sea tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos por favor apagar el celular durante el culto. Es importante para que no estemos interrumpiendo esta palabra del Señor. Recordemos que estamos estudiando este texto, el libro de Efesios, y la serie se llama En Cristo. Se llama En Cristo, y la prédica de hoy se llama Por esta causa, ¿cierto? ¿Cómo comenzaba el versículo de hoy? Por esta causa. Como ya muchos sabrán, no es secreto para nadie, y si alguno no lo sabe, mi personaje bíblico favorito es el rey David. Realmente amo mucho a ese rey David. Me encanta David, me encanta su vida, me encantan sus historias, me encanta su forma de adorar a Dios. De hecho, siempre que yo llamo a una parte y pido, digamos, un domicilio, siempre para evitar que me pregunten si mi nombre es el nombre de una compañía o de una empresa, o para evitar que yo esté ahí peleando como con el operador, diciendo, porque yo le digo, mi nombre es Down, y él, ¿qué? Duan, mi nombre es Down. Dubán, no, Daun, Raúl. Entonces, eso me pasa mucho. Entonces, yo para evitarme eso incluso, utilizo el nombre, yo me llamo David. Entonces en la portería ya saben que mi nombre en español, aunque Daun no significa David, es David. Entonces ya me dicen, David Chung. Entonces, David Chung, ¿cierto? Entonces simplemente dicen, David. Pero hay algo que a mí siempre me ha impactado de la vida de David. Hay algo que, digamos, yo anhelo de la vida de David, algo que yo tengo como modelo y algo que yo realmente quisiera para mi vida. Vamos a buscarlo en Hechos capítulo 13, versículo 22.
Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice aquí la palabra: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. ¿Quién está dando testimonio? Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Durante todo este mes, la verdad, he estado analizando mucho esta palabra. He estado pensando mucho en este pasaje y realmente yo quisiera que Dios alguna vez dijera: he hallado a Daun, hijo de Chun, varón conforme a mi corazón. Ese sería el mayor elogio que uno podría tener. Tan inteligente, tan sabio, tan bonito, tan rico, tantas cosas que le pueden decir a uno en el mundo. Pero lo que yo quisiera es que Dios dijera esto: Daun es conforme a mi corazón. Él es conforme a mi corazón. Entonces nos podemos preguntar por qué David es conforme al corazón de Dios. Y si nosotros vemos la vida de David, David no era un hombre perfecto. De hecho, era demasiado imperfecto. Demasiado imperfecto. Él no tenía las cualidades para ser rey, porque no era alto como su hermano mayor. Él, si nosotros vemos, adulteró con Betsabé. Y para esconder su pecado, ¿qué es lo que hace? Mata al esposo, que es Urías. Además, él no confía en Dios, porque censa al pueblo. Censa al pueblo. Entonces nosotros vemos a un David completamente imperfecto. Vemos que es como bipolar. En algún momento dice: Dios, ¿por qué me has desamparado? Y luego: Dios, tú eres mi fortaleza, nunca me dejas. David es como bipolar. David no es perfecto. David se equivoca mucho, peca mucho. Pero hay algo por lo que Dios dice que David es conforme a su corazón. Aquí nos dice en el mismo pasaje: quien hará todo lo que yo quiero, quien hará mi voluntad, quien cumplirá mi propósito. Por eso es que David es conforme al corazón de Dios, porque hace todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar: yo sí hago todo lo que Dios quiere? Estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere, porque aquí la palabra nos está diciendo que David no hacía solo lo que a él le convenía, no, todo lo que Dios quiere. ¿Ustedes saben qué significa todo? Todo. Lo primero que Dios, por ejemplo, pide es un corazón arrepentido. Si nosotros vemos a David cuando pecó con Betsabé y sale este hermoso salmo, el Salmo 51, con el cual yo he orado muchas veces pidiéndole perdón al Señor. Él peca con Betsabé y viene Natán, porque David había escondido su pecado. Entonces viene Natán y le dice: tú eres un pecador, tú has adulterado. ¿Qué pudo haber hecho David como rey? Matar a Natán. Eso no es lo que pasa hoy en día. El que habla mucho, lo matan. No es lo que pasa, es lo que pasa en nuestra sociedad. El que está muy habladorcito, mátenlo. Pero ¿qué hace David? ¿Qué hace el rey David? El rey David no dice: Natán, fuera, sáquenlo del reino, mátenlo, jamás. He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y de ahí sale el Salmo 51. Ese es David. Ustedes están dispuestos a hacer todo lo que Dios pide. Están dispuestos a pagar el precio, porque Jesús nunca dice que el precio es barato. De hecho dice: el precio para seguirme es muy caro. Todos, incluyéndome, quisiéramos que la teología de la prosperidad fuera cierta.
todos quisiéramos decir, sí, es que la teología de la prosperidad es verdad. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad promete bienestar, comodidad, riqueza, salud, que nada irá mal en tu vida. Esa es la teología de la prosperidad y todos quisiéramos ser hombres que predicaran esto. ¿Ustedes creen que a mí no me gustaría tener una mega iglesia llena? Cambiar mi mensaje y no decir hay que arrepentirse, pecadores, hay que arrepentirse, hay que volver a Cristo. No, más bien decir, tú puedes, solo diezma y el Señor te dará. Solo cree en Jesús y verás que todo te va a ir excelente en la vida. Nunca tendrás problemas, nunca tendrás dolores, no tienes que hacer nada, solo cree, declara, decreta y verás que todo saldrá perfecto. Pensamos que es así. Pero Jesús es un Jesús, si nosotros lo vemos, un Jesús que incomoda. Su mensaje incomoda completamente. Si ustedes no se incomodan al leer a Jesús y les parece, ay, Jesús tan lindo, entonces no están leyendo bien a Jesús. No están leyendo bien a Jesús. Yo cada vez que leo a Jesús digo, ay, ¿será que dejo este camino? ¿Será que sí sigo este camino? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir este camino? Y si ustedes no se evalúan y miran, realmente yo estoy haciendo todo lo que Dios quiere. Tenemos que leer bien la Biblia y saber qué es lo que nos pide Dios, cuál es el mandamiento de Dios, cuál es la profecía de Cristo para nosotros. Bienestar, comodidad, salud, riqueza, que todo te va a ir bien en la vida. No, eso es lo que queremos nosotros como teólogos de la prosperidad. Todo el mundo quiere eso en su corazón. Pero, ¿qué nos dice Jesús? Vamos a dar unos ejemplos. Primero, Jesús nos dice, va a haber persecución y va a haber muerte para los cristianos. Vamos a buscar Mateo 24, 6, 11. Mateo 24, 6, 11. Mateo 24, 6, 11. Mateo 24, 6, 11. Está hablando de los cristianos, no está hablando espiritualmente, está hablando físicamente, está hablando en la realidad de nuestra vida. ¿Qué nos dice desde el versículo 6 al 11, el capítulo 24 de Mateo? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto nos tiene que dar una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Hoy en día los cristianos están como locos. Ay, es el fin del mundo, es el fin del mundo, calentamiento global. No, es que entonces eso pasó, a que no es que escuchamos de una guerra. ¿Qué está diciendo Jesús? No se preocupen. No se preocupen. Obviamente como cristianos tenemos el deber de cuidar nuestro planeta. Pero, aquí está diciendo, si ustedes escuchan de guerras, si ustedes escuchan de calentamiento global, si ustedes escuchan de un montón de cosas, sí, tengan cuidado, pero no se preocupen, porque todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Jesús prometió, yo voy a volver. Y si se destruye la tierra y si se destruye el mundo, entonces Jesús, ¿cómo va a volver? No se preocupen por eso. Vivan, sí, una vida cuidando el planeta y todas esas cosas, está bien, pero no nos preocupemos por eso. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que estamos viviendo. No es lo que está viviendo en este momento China y que se está esparciendo por todo el mundo. Estamos escuchando de pestes, de hambres, de terremotos. Y todo esto será principio de dolores. Solo es el principio. Y entonces, dice Jesús, de nosotros. No está hablando de los discípulos, está hablando de los cristianos. Entonces os entregarán a tribulación y os harán masajes y os darán caza y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, si nosotros como cristianos no somos aborrecidos por las gentes por causa del nombre, hay un gran problema. Muchos tropezarán entonces, es decir, muchos se alejarán y se entregarán unos a otros. Es decir, ustedes no saben quién es de aquí. Cuando venga el problema va a decir de pronto, no, sí, yo por allá escondido en una parte, mira, aquí está el ministro, cójanlo, mátenlo. No sabemos quién va a ser.
Se entregarán unos a otros y unos a otros ¿sé qué? Aborrecerán, se odiarán, se detestarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya hay muchos falsos profetas. Amén, totalmente. Ya hay hambres, ya hay pestes, ya hay guerras, totalmente. Pero no nos debemos preocupar, todo eso está profetizado por Jesús. Pero hoy lo que nos llama la atención es que Jesús no nos está diciendo, mira, no te preocupes, yo estaré contigo, no te va a pasar nada. No, los van a entregar a tribulación, los van a matar, serán aborrecidos. Eso es lo que nos está prometiendo Jesús. Yo les pregunto, ¿es bueno esto? ¿Es cómodo esto? Como les decía, creo que el miércoles o el viernes, vi un video cuando estaba en Corea, por error, me lo mandaron unos hermanos de la iglesia, de cómo en Medio Oriente, unos radicales religiosos, unos musulmanes radicales, muestran un video y dicen, saquen a todos los cristianos de ese país, o si no les va a pasar lo mismo que a estos. Y son por ahí 5 o 6 cristianos, están ahí, y con un cuchillo, nosotros pensamos que las películas eso es como una espada y sale la cabeza volando. No, eso es así, acerruchando el cuello. Y yo decía, y yo me preocupaba, Señor, ¿yo seré capaz de hacer eso por ti? Señor, ¿yo seré capaz de llevar tu mensaje por ti? ¿Ustedes creen que Colombia es un país tranquilo? De hecho, Colombia está en la lista de los países más perseguidos para los cristianos. Ustedes porque están en la comodidad de una ciudad y no lo notan, pero en lo rural, allá, los cristianos son muertos por Cristo. Ustedes son capaces de hacer eso por Él. Pero aquí la palabra está prometiendo para todos los cristianos. Van a morir, van a ser perseguidos, van a ser insultados, los van a odiar. ¿Y qué nos dice el Salmo 116:15? Salmo 116:15. Salmo 116:15. ¿Ustedes qué creen de esas personas cristianas que estaban siendo muertas por Jesús, por creer en Jesús? Aquí la palabra lo dice. Estimado, ¿cierto? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y no está hablando de algo espiritual. Porque de hecho este salmo es acerca de que el Señor a uno lo libre de la muerte. Pero dice aquí, en caso de que llegue a morir yo, estimado es a Dios esa muerte. Cuando nosotros vemos la historia en la Biblia, vemos siempre Jesús sentado en el trono, Jesús sentado en el trono, Jesús sentado en el trono. Pero cuando vemos a Esteban siendo apedreado, vemos algo muy especial. Jesús está parado ante el trono, al lado del Padre. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Jesús está de pie. Jesús está diciendo, muy bien. Está muriendo Esteban por mí. Muchos dirán, no, yo me hubiera volado, yo me hubiera escapado para evangelizar más. No, Jesús está diciendo, muy bien. ¿Quiénes hacen parar a Jesús? ¿Quiénes hacen que Jesús se ponga de pie y diga, muy bien, lo estás haciendo por mí? ¿Quiénes? Eso es lo que nos está prometiendo Jesús. Miren, es algo bíblico. Persecución, odio, muerte para nosotros. Segundo, ¿qué nos está mandando Jesús? Vamos a buscar Lucas 6, 27, 30. Lucas 6, 27, 30. Lucas 6, 27, 30. Lucas 6, 27, 30. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Es un mandamiento de Dios. Pero a vosotros los que oís os digo, amad ¿a quiénes? A vuestros amigos, a los que caen bien. No,
a vuestros enemigos, haced bien a quienes, a los que hacen bien, no, a los que os aborrecen, bendecid a quienes, a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Apaguemos los celulares. Entonces, miren el mensaje de Jesús. ¿No les incomoda esto? A todos nos incomoda. Si a nosotros esto lo leemos, si no nos está incomodando, ¿o es porque ya llegamos al nivel Jesús? ¿O porque no estamos leyendo bien la palabra? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha orado por su enemigo? ¿Es fácil orar por el enemigo? ¿Es fácil dar la otra mejilla? ¿Es fácil realmente amar a ese enemigo? A alguien que uno odia, que le ha hecho daño. A mí me ha tocado muchas veces gente que le ha hecho daño a nuestra iglesia, gente que le ha hecho daño a mi familia, gente que me ha hecho daño a mí. Y decirles, porque son otros pastores, ¿sabes qué? Trabajemos por Cristo juntos. Me he tenido que humillar y decir, no importa que me hayan insultado, golpeado, que hayan lastimado a nuestra iglesia, trabajemos por Cristo. Y luego recibir la otra cacheta diciendo, no, yo no quiero trabajar con ustedes, no hay necesidad. ¿Qué necesidad hay de trabajar juntos como iglesia? Me decía el otro pastor. ¿Cuántas veces realmente hemos dado la otra mejilla? ¿Cuántas veces hemos orado? Ustedes saben cuántas veces. Yo también tengo mi carácter, nadie conoce mi carácter. Nunca me han visto bravo como yo soy bravo. Nunca, nadie me ha visto así. Y ustedes saben cómo es controlarme cuando algo me quiere hacer explotar. Controlarme y decir, bueno, dame la otra mejilla. ¿Saben ustedes qué es orar? Señor, por favor, necesito ayuda. Por favor, Señor, estoy en esta dificultad. Tengo a esa persona que me hace la vida imposible. Ayúdame a perdonarla, confiando en una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que del Señor es ¿qué? La venganza. Del Señor será la venganza. Y uno confía en eso, pero como con ese sinsabor. ¿Cuál es el sinsabor? Que como esa persona también es cristiana, le va a pedir perdón al Señor, no va a caer la venganza sobre él. Porque si esa persona, Señor, perdóname por lastimar a Daún, va a ser perdonado. ¿Cuál venganza le va a caer a su vida? ¿Cuál venganza? Y uno confiando, Señor, por favor, bendícelo. Le estoy dando bendición, estoy quitándole esa venganza, esas ascuas que yo quisiera que cayeran sobre su cabeza. ¿Cuántas veces? Y seguramente todos lo hemos sentido, yo también lo he sentido. Ay, qué frescura sería muchas veces al que se para, al que se mete en el carro pegarle un puño. No, soy solo yo. Yo soy así de malo. ¿Cuántas veces al que a uno lo molesta? ¡Ah! ¡Uy, qué frescura! ¡Qué frescura! Yo voy al gimnasio y ahí está la tula. Yo entonces ahí pienso en todas las personas. Pero, pongo una foto ahí. ¿Cuánto no quisiera yo descargarme con toda la ira con una persona? ¿Ustedes creen que la tula es suficiente? La tula está así. Y yo digo, no, todavía no es suficiente. Todavía no he visto sufrir a esta persona. Y eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Ame a su enemigo. Ame al enemigo. Porque dice, mía es la venganza. Pero si esa persona se arrepiente y viene delante del Señor, ¿qué venganza va a caer sobre él? ¿Qué venganza? Si el Señor es misericordioso. Eso, la verdad ese es el sinsabor mío muchas veces. Esa misericordia de Dios. Quisiera que Dios fuera misericordioso conmigo, pero no con el otro. Ay, sería tan fresco a veces creer, no, es que Dios es misericordioso conmigo, pero no con los que me hacen daño. Qué frescura. Luego,
Lucas 17:4. Lucas 17:4. Miren lo que nos dice aquí la palabra. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hace uno? Perdónale. ¿Ustedes nunca han perdonado de una manera a alguien que les queda el sinsabor de que esa persona no está de todo arrepentida y que va a volverlo a hacerlo? Que uno tiene esa seguridad porque uno ya sabe que se la ha hecho 1000 veces y puede volver a hacerlo. ¿Nunca han perdonado a una persona así? Todos seguramente nos ha tocado. ¿Y qué dice Jesús? Si viene 7 veces al día y pecare contra ti, perdónalo. Perdónalo. Estamos hablando de Jesús hablando. Jesús es el que está hablando. Está diciendo, ustedes van a ser perseguidos, van a ser muertos. Ustedes tienen que amar a su enemigo, ustedes tienen que perdonar. Es cómodo para nuestra carne. Ustedes son santos de pronto, yo no. Yo no quiero que me maten, yo no quiero ser perseguido, yo no quiero que la gente me aborrezca. Yo no quiero que mi vida corra riesgo y no quiero que la vida de mi familia corra riesgo. Mi esposa me preguntó en estos días, esposo mío, esposo en coreano, esposo mío, si Dios nos dijera que fuéramos al África a vivir, ¿tú irías? Yo dije, sí, vamos. A un lugar como Kenia, donde la gente va con orgullo, con las cabezas de los cristianos aquí, como si fueran trofeos, aquí colgados las cabezas. Ese es el orgullo de estas personas. ¿Serías capaz de ir allí? Yo le dije, sí, si el Señor lo manda, vamos. Ay, pero vamos. ¿Ustedes creen que yo realmente quiero eso? ¿Ustedes creen que, ay, sí, vamos a morir? No. Ay, hay que amar al hermano. Uy, sí, al enemigo. Ay, qué bueno es que a uno le peguen una cachetada y que si a uno le quitan algo, no negarle lo otro. Qué bueno, ¿cierto? Perdonar, ay, tener que perdonar. Luego, ¿qué nos dice Efesios 5:4? Efesios 5:4. Hoy yo estoy desnudando mi alma con ustedes para que se den cuenta que no soy tan lindo por fuera, ¿cierto? Ni por dentro. Efesios 5:4. Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. De gracias. Lina, ¿qué nos dice en vez de truanerías, Nueva Versión Internacional? Ni chistes groseros. Y creo que en Biblia de las Américas dice, sí, no groserías. Sinceramente, entre nosotros. Qué tan bueno es decir, hijo, con todas las ganas cuando se le presenta algo. Cuando uno se machuca el dedo con el pie que no daría esa frescura. No da esa frescura. Esa frescura de decir y todos ya tienen la palabra en la cabeza, ¿cierto? Cuando se le presenta a alguien, no daría esa frescura. Y no me digan que no, que yo parezco muy bobo y me quedo muy callado, pero muchas veces yo veo los labios de la gente cuando va a hablar y uno dice, a este se le sale una palabra, pero como está frente a mí no la dice. Yo me doy cuenta, yo soy muy observador, solo que me quedo callado. Qué frescura decir muchas veces esto. No. ¿Cuántas veces
sinceramente, yo me meto en Facebook, veo un meme que dice una grosería y yo, guau, 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 me río, porque es acorde a la imagen. ¿Cuántas veces uno no quisiera publicar esto? ¿Cierto? Juan Manuel. ¿Cierto? ¿Cuántas veces uno no quiere compartir eso? Pero no lo hace por testimonio de los otros. ¿Qué van a decir de mí? Pero las personas del mundo no les importa. Pero uno está pensando, bueno, es que yo tengo que dar testimonio. Luego, ¿qué nos dice? Vamos a buscar Hechos 20:35. Hechos 20:35. Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado? Trabajando así, que haciendo esto, se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es recibir que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo les pregunto, ¿es bueno, es de satisfacción para ustedes cuando tienen que sacarse del bolsillo y dar? Para mí tampoco. Yo hay veces quiero ahorrar para mis cosas. Yo hay veces también quiero guardar para mí, comprarme muchas cosas para mí. Entonces, ¿para qué, entre comillas, gasto mi plata en otras personas? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Que ellos trabajen, uno podría pensar. Uno podría pensar, no, que ellos se ganen su dinero. Yo me gano el mío, y si estoy trabajando con mi dinero, ¿por qué no me lo puedo gastar yo como yo quiera? Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Está diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Tiene más bendición dar que recibir. Y vamos a buscar Mateo 16:24. Mateo 16:24. Hoy estoy hablando como hombre, ¿cierto? Como hombre. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es fácil negarse a uno mismo. La naturaleza del hombre no es así. A mí en estos días, yo estaba en Oviedo y se me acercó una amiga que es de la misma universidad. Me dijo, ay, Down, ¿qué estás haciendo tú? Y mira, yo estoy en urgencias, todavía soy médico general, pero me quiero presentar a neurología. ¿Te acuerdas que tú me enseñaste neurología? Entonces, yo ahí mismo recordé, ay, tan bacano neurología, a mí me encantaba neurología. Y yo lo entendí, es que neurología para mí era demasiado fácil y yo le explicaba a los otros, mira, es que así estaban las vías y todo eso. Para mí era muy fácil, era pan comido. Entonces yo decía, no, y hay gente que estudió neurología porque yo les enseñé neurología. Entonces yo pensaba, ay, tan bacano hacer una especialidad en este momento. Tan bacano hacer ortopedia, a mí me encanta ortopedia, me encanta martillar, acerruchar. De hecho, en el internado me tocó amputarle a alguien y yo, o sea, obviamente uno dice, ay, tan triste, pero al mismo tiempo, ay, tan bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Ay, tan divertido, ¿cierto? Claro, porque es que, digamos, en medicina interna uno pues, no, sí, te tomas este medicamento, hacia aquello, un examen y ya, pero en cambio hacer luchar, moverse, mover una pierna, mover la otra, es lo bueno, ¿cierto? En cambio predicar acá solo, y ya no puedo cortar a nadie. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Yo por qué estoy aquí? Niéguese a usted mismo. Niégate a ti mismo. Ustedes creen que porque yo soy, es que es el ministro, entonces para él debe ser muy fácil negarse. Ustedes creen que yo no quisiera estar hoy durmiendo en la casa. Ustedes creen que yo no quisiera estar haciendo mis cosas, comprarme mis cositas, tener tranquilidad económica, tranquilidad en muchos sentidos, tranquilidad con mi familia, que nadie los moleste.
A no tener que perdonar a nadie, no tener que amar a nadie, no tener que ser perseguido, insultado. Gente que dice, no, es que yo no quiero trabajar contigo porque no importa. No, entonces, bueno, chao. Pero Jesús nos enseña algo completamente diferente, incomoda totalmente. ¿Para quién es fácil amar? ¿Para quién es fácil perdonar? ¿Para quién es fácil no decir la grosería? ¿Para quién no es fácil? Para todos es difícil. Para mí es muy difícil muchas veces presentarme ante el Señor y decirle, Señor, otra vez pequé con el mismo pecado. Señor, otra vez me equivoqué ante ti. Qué sinvergüenza soy yo. Qué sinvergüenza soy. Para mí mi conciencia es muy fuerte a veces. Y muchas veces le he dicho, Señor, he pecado tanto contra ti que incluso le he pedido, Señor, mátame. Señor, mátame, no me dejes vivir más. Yo ya no quiero vivir más, porque pecando contra ti, ¿para qué? Yo le he dicho eso, le he orado al Señor, le he pedido al Señor, Señor, mátame ya. Y no espiritualmente, físicamente, que desaparezca yo del planeta para no seguir pecando en contra de ti. Ya no quiero más de este mundo, le he dicho yo al Señor. Y nos incomoda, yo ya no quiero amar, yo ya no quiero perdonar, yo quiero decir todas las groserías, quiero compartir todos los memes que yo quiera, quiero que ya no me insulten, que no me vituperen, quiero hacer mis especialidades, quiero tener mi comodidad en todas las cosas. Eso es lo que yo quiero. Y sin embargo, nosotros hemos estudiado el libro de Efesios. Ya vamos con hoy, son 12 sermones. Y empezamos por ¿cuál versículo? 1:1. No están poniendo atención. 4:1. 4 del 1 al 3. Y si nosotros vamos a ver que el libro de Efesios comienza 4 porque nos divide la Biblia en dos. Nos está diciendo Pablo, mira, del 4 hasta el 6 va a ser lo práctico del cristiano. Mientras que del 1 al 3 es lo doctrinal, lo teórico, la enseñanza. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Y cómo conecta el capítulo 1 al 3, al versículo 4 al 6? Vamos a buscar Efesios 4. Vamos a buscar Efesios 4. Dice aquí, yo pues. Yo pues aquí es por esta razón, por esta causa, ¿cierto? Entonces se está conectando, está diciendo Pablo, miren, vamos a tener todo lo práctico, porque para Pablo lo práctico es muy importante. Sin lo práctico, sin las obras de nosotros como cristianos, no podemos decir que tenemos fe, no podemos decir que realmente Cristo está obrando en nosotros. Las obras no nos salvan, pero son reflejo de que Cristo está obrando en nosotros. Entonces nosotros como cristianos tenemos que leer la palabra, conocer a Dios para saber cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo actuar. Y es por eso tan difícil. Por eso es tan difícil. Yo creo que es mi bebé. Perdón. Listo. Entonces, Pablo nos está diciendo que hay que tener una vida de experimentación, de práctica, una vida en la que nosotros como cristianos estemos pensando, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos, que pensemos, que hablamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Y tenemos que vivir de esa manera, no solo dentro de la iglesia, sino donde también, fuera de la iglesia. Y de hecho, es tan importante cómo nos mostramos fuera de la iglesia. Yo muchas veces cuando quiero tratar mal a un mesero, cuando quiero tratar mal a alguien, ahí mismo pienso en una cosa. Se los voy a leer yo. 2 Corintios 6:3. 2 Corintios 6:3 dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, yo he querido tratar muchas veces mal a la gente que no conozco. Yo también soy un ser humano. Quiero esto, porque está así, porque se demora tanto. Yo también quiero.
pero pienso muchas veces, primero, la palabra nos dice en Hebreos que estamos frente a una gran multitud de testigos, una nube de testigos. Entonces yo pienso, ¿qué testimonio estaré dando yo? Y segundo, ¿qué testimonio y qué diré yo cuando esa persona diga, voy a ir a Gozo Santo? Y yo predicando acerca del amor y del perdón y de que hay que tener paciencia. ¿Qué pasaría? Y no estamos exentos de que eso pase. Entonces, tenemos que pensar en eso. Entonces, tenemos que actuar como cristianos fuera y dentro de la iglesia, no solo dentro de la iglesia. De hecho, nosotros muchas veces nos traemos costumbres del mundo para la iglesia, porque lo que se aprende en la casa y se hace en la casa se va a empezar a hacer en la iglesia. La costumbre es muy peligrosa. El otro día yo iba a conducir y mi papá se montó en el carro y lo primero que hace es esto. Cuando él se montó en el lado del pasajero. ¿Todos entienden qué es esto? ¿Para qué lado tuvo que haberlo hecho? Para el otro lado, claro, pero es que esta es la costumbre. Las costumbres son muy peligrosas. Lo que se hace en la casa en algún momento llega a la iglesia, se revela en la iglesia y eso es lo que sale en las noticias y luego dice, pastor que se robó tal dinero, pastor que violó a tantos niños, o miembro que hizo esto, aquello. Y todo se va notando porque lo estaba haciendo en la casa. Eso es lo que estaba haciendo en su vida cotidiana. Llega a la iglesia y no hace distinción de lo bueno y de lo malo. Nosotros escuchamos la historia de unos coreanos que se montaban en taxi aquí y empezaban a criticar al taxista en coreano. Claro, como nadie va a entender, este bruto, ¿por qué se metió por acá? Esto nos va a salir muy caro. Este tonto, ¿cierto? El problema es la costumbre. Cuando llegaron a Corea, se montaron un taxi. Claro, ellos estaban con el chip, estamos en Colombia, el taxista no nos va a entender. Cuando empezaron a decir, este bruto, ¿por qué se está metiendo acá? ¿Qué hizo el taxista? Los bajó y los golpeó. Esa es la costumbre. Nosotros traemos las costumbres de la casa a la iglesia y creemos que no, que nuestras máscaras nos van a cubrir hasta en todo momento. No, en algún momento todo se va revelando, todo se va mostrando. Entonces, sí tenemos que empezar a pensar, comenzar a pensar cómo vamos a vivir como cristianos. Pero, como vemos en el capítulo 4, versículo 1, y vamos a volver a capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Y así es como se titula esta prédica. Efesios capítulo 1, versículo 15. Nos está diciendo, por esta causa, por esta razón, por esto. Y luego Pablo dice toda una oración, es una oración por la iglesia de Efesios. Pero por esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir la palabra por esta causa, por esta razón? Pues, ¿qué significa eso? Quiere decir que la práctica es muy importante, que la experimentación es muy importante, que la experiencia es muy importante, que el vivir como cristianos es muy importante. Pero antes de eso, ¿qué es lo que yo debo tener claro, debo tener correcto, debo tener firme? Un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, porque un conocimiento de Dios correcto me permite tener una vida de fe correcta. Un conocimiento incorrecto me va a hacer que yo tenga una vida de fe incorrecta, completamente incorrecta. Muchos se imaginan a Dios bravo en todo momento. Otros se imaginan al Dios que siempre es Barney, Hakuna Matata, una forma de ser, ¿cierto? No hay de qué preocuparse. Piensan que Dios es así. Entonces son dos extremos. Pero nosotros tenemos que conocer al Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Qué fue lo que planeó Dios? ¿Qué fue lo que ejecutó el Hijo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mí? ¿Cuán grande es su amor? Para yo ya empezar a vivir como cristiano. Porque un desconocimiento de Dios me puede hacer vivir una vida de fe esforzada, diligente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. De hecho, muchos que desconocen a Dios se esfuerzan mucho. Pero al final eso, ¿qué es lo que hace? Cansa, seca. Entonces la adoración se vuelve seca, sin vida.
Se convierten luego en legalistas, empiezan a juzgar a los otros, a criticar a los otros, y luego ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Se quedan solos y le echan la culpa a Dios, a las iglesias. Pero es porque no conocen al Dios verdadero. Por eso es que Pablo está diciendo, por esta causa, por esta razón, es decir, bueno, tenemos que tenerlo práctico, debemos experimentar a Dios, debemos hacer todo esto como cristianos. Pero primeramente conozcan quién es Dios, cómo obra Dios y cuál es ese gran amor. Porque yo puedo con todo gozo decir, porque se lo he pedido al Señor, Señor, si me toca morir por ti, amén, que así sea. ¿Por qué? Porque yo ya sé que Él murió por mí, entonces ya tengo más vida que la de este cuerpo. Porque puedo amar a mi enemigo. ¿Por qué puedo decir, bueno, porque ustedes creen que cuando yo oré por mi enemigo, yo de todo corazón no quería que la venganza cayera sobre él, sino que realmente, Señor, bendícelo grandemente y haz que se arrepienta y haz que podamos trabajar juntos? ¿Por qué pude hacerlo con toda libertad? Porque yo conocí el amor de Dios cuando yo era enemigo de Él, un enemigo completamente enemigo de Él, archienemigo de Dios. Pero Él me amó a mí y entregó su propio hijo por mí. Y no solo entregó su propio hijo por mí, sino que puso el sello y dijo, este hijo, este hombre es hijo mío, es adoptado por mí. Porque yo puedo perdonar a esa persona que tanto daño me ha hecho, porque Jesús ya me perdonó. Porque yo no digo groserías, porque yo ya sé que esta boca ¿quién es el dueño? El Señor. El Señor es el dueño. Porque yo evito decir mentiras, por ejemplo, porque evito engañar a alguien. ¿Qué tan bueno es cuando, por ejemplo, uno engaña a alguien y uno puede ganar beneficio de eso? Muy bueno. Pero ¿por qué no lo hago? Porque el Salmo 6, el Proverbios 6, si no me equivoco, vamos a buscarlo, Proverbios 6, para que... Proverbios 6, capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, versículos 16 al 19, ¿qué nos dice? 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas cosas odia a Dios? 6. Pero aún 7 abomina su alma, es decir, 7. Primero, los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que más odia a Dios, nos está diciendo la palabra. ¿Por qué yo evito esto? Porque no es deleitoso, claro, ¿a quién no le gusta decir mentiras? ¿Qué tiene de malo ser orgulloso? Pero si Dios ya detesta esto, para mí también es causa de detestable esto, porque Dios lo odia. ¿Por qué es tan fácil ya para mí y por qué me deleita? Y en todo momento estoy pensando, ¿cómo puedo ayudar al necesitado? ¿Cómo puedo ayudar al pobre? Porque Él se hizo pobre para hacerme rico a mí. Y es por eso que a mí no me duele. Hay que sacar plata para la iglesia, tome. Que tengo mucha hambre, tome, venga, yo lo invito. Y no es, no, ¿qué tal si nos comemos una hamburguesita de ahí, una hamburguesita ahí de 2,000 pesos que venden allá en la esquina de la 10? No, vamos a comer una hamburguesa grande que tú tienes mucha hambre. Los que han estudiado conmigo saben, los que han estado conmigo solo saben que yo nunca los dejo morirse de hambre. Y ustedes creen que para mí es, qué dolor, tener que sacar. No, con toda libertad y alegría lo hago ya. Porque para mí, yo sé quién es el que me sustenta. Porque yo sé que cuando yo saco 7,000, el Señor me da 14,000. Porque lo he visto en mi vida. Muchas veces digo, Señor, bueno, yo entregué este pasaje, yo entregué esta comida, yo no tengo nada más. En la billetera me llega plata, en la cuenta de ahorros me llega plata de Corea, de otras partes. Y yo nunca pido. Hay veces que, voy a ver qué hay en la cuenta, y sale plata. Como fue arte de magia, pues.
pero yo confío en el Señor que me provee. Gente que ni siquiera conozco mandándome plata. Y obviamente yo pregunto, ay, eso no es una plata ilegal. Claro, para que luego no sea lavado. Pero, ay, Señor, ¿ustedes creen que yo me preocupo por eso? Pero el Señor es quien provee. Yo por eso doy con toda libertad. ¿Y por qué puedo negarme a mí mismo? Porque Jesús mismo se negó a Él por mí. Por eso es que primero tenemos que conocer. ¿Por qué puedo ser tan cara dura de venir todos los domingos si yo sé que durante toda la semana pequé? ¿Por qué puedo pararme yo aquí a compartirles la palabra si yo sé que no soy digno de estar frente a ustedes y no soy digno de estar frente a Dios? Porque yo conozco su gracia, yo conozco su plan, conozco la ejecución y conozco su garantía. Entonces primero tenemos que conocer, porque si no, la conciencia, el mundo nos va a llevar. Tenemos que conocer. Vamos a buscar 2 de Timoteo 4:13. Segunda de Timoteo 4:13. ¿Quién diría que uno podría sacar un sermón de este pasaje? ¿Cierto? Segunda de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Pablo, siendo tan conocedor de las Escrituras, ¿qué le está pidiendo aquí a Timoteo? ¿Que le traiga qué? Traiga los libros. Tráeme los libros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué nos está mostrando aquí la palabra? Que no importa cuánto crean ustedes que conocen al Señor, siempre hay que estudiar. Van a estudiar los miércoles, voy a estudiar. Van a estudiar los viernes, voy a estudiar. Voy a escuchar la palabra. La semana pasada hablamos de cómo viene la fe. Por el oír. Entonces tenemos que empaparnos en todo momento. Voy a escuchar. Hay que escuchar. Vamos a escuchar una palabra. Bueno, vamos a leer la palabra. Bueno, tenemos que llenarnos de la palabra. Miren, si Pablo siendo tan conocedor, Pablo siendo un erudito de la palabra, dice, tráeme los libros que tengo que estudiar. Nosotros, que no sabemos nada de la palabra de Dios, ¿con qué orgullo vamos a decir? No, yo ya lo conozco todo. Siempre tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, escudriñando. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Y luego, cuando yo ya conozca a Dios y sepa cuál ha sido su gran amor, cuál fue su plan, la ejecución del Hijo y la garantía del Espíritu Santo, con toda libertad voy a venir a la iglesia. Porque voy a entender ese gran amor que no depende de mis obras, que no depende de cuánto peque yo, sino que depende de que Él ya me escogió antes de la fundación del mundo, que depende de ese gran amor, que depende de Él. Para concluir, ¿por qué será entonces que David pudo hacer todo lo que Dios quería? ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Porque conocía a Dios. Entonces, mi reto para este año, para mí, y quiero que ustedes también se lo tomen, seamos como David. Que Dios pueda decir de todos ustedes, que Dios pueda decir en algún momento, Susan, he hallado a Susan, varona, no, me parece feo, hembra, ¿cuál es? Mujer, conforme a mi corazón, porque hace todo lo que yo quiero. Que un día Dios pueda decir, Hilda, conforme a mi corazón. Que un día Dios pueda decir, Alejandro, conforme a mi corazón, porque hace todo lo que yo quiero. Pero ¿cómo vamos a empezar a hacer todo lo que Él quiere? Conociéndole, conociendo su amor. Muchos no vienen a la iglesia porque no le conocen, porque creen, no es que Dios me va a condenar, Dios es un Dios bravo. Dios no es un Dios bravo. Dios quiere que todos vengan a la salvación, al arrepentimiento. Dios ya tiene un amor gigante para nosotros, somos nosotros los que nos alejamos. Conozcamos a Dios, conozcámosle a Él, y vamos a ver que este año vamos a ser conformes a su corazón. Conózcanle a Él, conozcan quién es Dios,
qué fue lo que hizo y cuál grande fue su amor por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos en este momento cada uno a orar y pedirle al Señor que nos permita conocerle. No tanto la experiencia, la práctica es muy importante, como ya les dije, es fundamental. Y como cristianos debemos poner en práctica la palabra. Pero vamos a pedirle, Señor, permíteme conocerte. Señor, permíteme saber quién eres tú. Permíteme conocer tu gran amor. Porque muchas veces la culpa que tengo es mucho más grande que ese amor que yo veo por parte de ti. Pero permíteme conocer que tu amor es mucho más grande que mi conciencia, que mi culpa, que mi pecado. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios.